Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles desde UNAM, América Latina. Yo soy Sandra Lorenzano y este es un episodio más de nuestro ciclo Voces de Mil Orillas. Y hoy vamos a hablar sobre escribir la memoria, a propósito de los 50 años del golpe de Estado en la Argentina. Y por eso quiero contarles que a 50 años de ese golpe de Estado que instaurara en la Argentina la más brutal de las dictaduras militares, la de los 30.000 desaparecidos, la de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, la de los bebés nacidos en cautiverio y las torturas inimaginables, desde aquí, desde Santiago de Chile, desde UNAM América Latina, quisimos conversar con dos grandes escritoras que han vivido y padecido el régimen militar, y cada una desde la escritura ha reflexionado sobre ello. Las invitadas de hoy son además dos queridas y brillantes amigas, María Teresa Andrueto y Nora Strejilevich, dos de las voces más reconocidas de la escena literaria argentina e iberoamericana. Bienvenidísimas, Tere, Nora. Si me lo permiten, las presento y después entramos a la conversación. María Teresa Andrueto es una conocida narradora, poeta, autora de libros para todas las edades, ya vamos a hablar de eso, promotora de la lectura y de la literatura escrita por mujeres, que vivió durante la dictadura el incilio o exilio interior. Fue la primera escritora argentina, además, y en lengua española, en ganar el premio Hans Christian Andersen. Esto fue en 2012. Ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes por su libro La mujer en cuestión. Ha recibido el premio Conex de Platino a las letras y es autora de libros como justamente La mujer en cuestión, Lengua Madre, Aldao, Los ahogados. Tiene también libros de cuentos, ha escrito mucha poesía, aunque ella diga que no es tanto poeta, pero su poesía reunida, publicada en 2019, muestra lo contrario. Bienvenida, Tere, querida. Y Nora Strejilevich, por su parte, nació en 1951 en Buenos Aires, es porteña, escritora y docente, y su interés medular ha sido el legado del genocidio a partir de su propia experiencia como sobreviviente y exiliada. Tras su liberación del campo de concentración conocido como Club Atlético en el 77, fue asilada política en Canadá, donde se doctoró en literatura latinoamericana. Después vivió muchos años en Estados Unidos dedicándose a esto y a- es una nómade, diría yo. Es una mujer que está en perpetuo movimiento. Su primer libro, Una sola muerte numerosa, el título creo que lo dice todo, es su testimonio y fue galardonado con el Premio Internacional de Letras de Oro. Le valió el reconocimiento internacional sin duda. Un día al borde del mundo, de 2019, es un libro autobiográfico sobre eso, un exiliado itinerante que intenta de forma imposible eludir la memoria traumática. Ya veremos si eso es posible. Dentro del género ensayo ha escrito El arte de no olvidar, literatura testimonial en Chile, Argentina y Uruguay entre los 80 y los 90 y conecta estas narrativas con horizontes sociohistóricos y políticos. Su libro más reciente, creo que es el más reciente, ya me corregirá ella, es El lugar del testigo, escritura y memoria de 2019. Pues yo les doy la bienvenida a ambas y parto de lo siguiente. Hace pocos días, cuando la gente vea esta grabación que estamos haciendo, habrán pasado un par de semanas, no más, el 24 de marzo, se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado en la Argentina. Se hicieron entonces en aquel país, pero en varias otras ciudades de otros países del mundo, multitudinarias marchas. En ellas a la vez se recordó lo sucedido y se mostró la fuerte resistencia a las medidas
negacionistas, conservadoras, negadoras de los derechos humanos del gobierno de Javier Milei, un gobierno de ultraderecha que es el que gobierna en este momento en la Argentina. Y a mí me gustaría, si les parece, chicas, que empezáramos por ahí. ¿Cómo vivieron ustedes esta fecha? Sé que ambas están en este momento en la Argentina y sé que ambas fueron a las marchas. Entonces, me gustaría que me contaran, no sé cuál de las dos quiera empezar, pero tienen la palabra ustedes. Bueno, mira, a mí me dio mucho ánimo lo que pasó junto a muchos otros y otras que conozco, porque claro, con la avanzada de la derecha que empezó con la palabra negacionismo y ahora se considera que es reivindicación directa de la dictadura, había un estado de ánimo bastante bajo, porque también todos los espacios de derechos humanos, los museos de la memoria y demás, están, ya no hay un ataque directo para que muera, sino que se los deja morir. Toda una política que hace que sea mucho más difícil que antes sostener este movimiento, que necesita también espacios, lugares para transmitir, etcétera. Entonces, de repente, esta tremenda manifestación en todo el país que surgió con chicos y chicas de todas las edades, mucha juventud y demás, vuelve a darnos la impresión de que la batalla no está perdida. Y lo más importante es transformar la sensibilidad de una sociedad. Cuando la sociedad transforma su sensibilidad, ya ciertos gobiernos tienen que caer por su propio peso, porque tiene que haber un tipo de apoyo para eso. Entonces, esta marea humana, muy creativa por otro lado, me dio la impresión también de que la creatividad, valga la redundancia, la creatividad colectiva no tiene fin. Este año, además de las banderas, de las caras de los desaparecidos que habitualmente circulan desde hace años en la manifestación acá por Avenida de Mayo, las mujeres de todo el país iniciaron un proyecto de bordado de los nombres de los desaparecidos y las desaparecidas, que va a terminar solo a fin de año porque son demasiadas. También algunos tienen las caras y demás. Y había en la marcha, a un lado, una exhibición de estas tiras bordadas que después, de la mano de algunos y algunas, salieron a recorrer para decir una de las tantas nuevas iniciativas que vuelven a darle vida a esta marcha. Así que no quiero tomar demasiado el micrófono, podemos seguir, pero ahora que me callo para dar esta primera impresión. Muchas gracias, Nora. Tere, vamos contigo. Tú estabas en Córdoba, ¿no? Para la marcha, marchaste en Córdoba. Solo una vez estuve en Buenos Aires en una concentración en Plaza de Mayo para un 24. El resto de las veces, todos los años, marchamos en Córdoba. A mí me gusta marchar, más que quedarme en un lugar, marchar y ver toda esa diversidad humana que transita codo con codo y se hace más ahí. Este, igual siempre es un momento muy especial la marcha del 24, porque además marchamos nosotros, marchan nuestras hijas, nuestros yernos, nuestros nietos, se encuentran con amiguitos de la escuela, preparan antes pañuelos acá en casa, o sea que hay toda una cosa en torno al 24 muy fuerte, pero siempre es muy fuerte, pero este año yo sentí algo distinto, tal vez primero los 50 años, bueno, medio siglo es una cifra que excede el número, ¿no? Que toma una dimensión simbólica más grande que el número mismo. Por la otra, era también claramente una marcha contra el gobierno de Milei, el gobierno actual, por todos los reclamos que circulan, y entonces yo sentía en el cuerpo y en los otros algunas fisuras que hacia la esperanza, hacia alguna esperanza de una modificación de lo que estamos viviendo, porque bueno, estamos viviendo
el momento peor de nuestra historia dentro de un gobierno elegido por el pueblo, ¿no? Si nosotros miramos, sacamos por fuera las dictaduras y miramos los tiempos democráticos, al menos formalmente democráticos, este es sin duda el peor. Yo por mi parte, digamos, he hecho muchas cosas todo el mes de marzo, como seguramente otros, pero una de las cosas que más fuertes para mí, estuve en la Feria del Libros y Derechos Humanos de la ex-ESMA, estuve en 2 mesas ahí, pero una de las cosas más fuertes, que la hice en Córdoba y que suelo hacerla en marzo, es que hay obras mías que se llevaron al teatro, entonces hacen representaciones, los actores, los grupos, con escuelas o para escuelas, y yo me acoplo y voy a conversar con los estudiantes acerca de lo que vieron. Una de las obras se llama Los ahogados y es sobre los vuelos de la muerte, y la otra se llama Lengua madre y tiene que ver con el incilio, etc. Y eso da lugar a conversaciones muy interesantes. Por ejemplo, hoy, este año, una chica, una estudiante de secundario, me dijo, pero ¿qué hacían de malo que los llevaban presos? Y le digo, algunos lo que hacemos acá, estar leyendo o viendo cosas que otros, que el poder consideraba, bueno, peligroso o lo que fuere. Y entonces, esto, o tener el centro de estudiantes que ustedes tienen, podía ser una razón también para estar insiliado o exiliado o desaparecer, etc. Eso. Quería agregar algo porque eso de ir a las escuelas para, ya sea para obras de teatro o los sobrevivientes que nos invitan a ir a una escuela u otra, es algo que se viene haciendo y lamentablemente acá ha habido lugares en donde la dirección de la escuela ha prohibido cierta actividad, también hay que decir eso, es una lucha constante, pero el hecho de que, como decís, los 50 años son enormes, son más grandes que la cifra en sí, creo que eso nos da la sensación de que todo la puja en sentido contrario estalló y como fuegos artificiales, ¿no? Que de repente esta fuerza nuestra se reinvigoriza, no sé si existe la palabra, y eso nos ha dado mucho ánimo. Y esas preguntas de los chicos y de las chicas nos hacen pensar, ¿no? En cómo transmitir todo esto. Porque tampoco queremos, bueno, vos te dedicaste a escribir también para niños y niñas, porque tampoco no se trata de simplificar, tampoco, se trata de, claro, es muy complicado, es difícil, pero creo que con la imaginación que se presenta en todo este movimiento, se logra, ¿no? Y por ejemplo, después de la gran marcha en Buenos Aires, siempre se hace un evento en el Club Atlético que queda cerca, porque esto es el centro y el Club Atlético es en San Telmo, un barrio céntrico, y va gente del barrio, iba gente de la marcha para prender las antorchas y leer los nombres de los desaparecidos, las desaparecidas, de ese lugar, pero también viene gente de otros lugares. Y esta vez mucha gente no conoce esas cosas más chicas, pero muy importantes para el vecindario. Esta vez la consigna había sido salir con un cartel, con los que tenemos desaparecidos, desaparecidas, con el cartel que dice dónde están, otra vez volver a las consignas de antes, que nos digan dónde están, etc. Yo nunca lo había hecho, de salir con un cartel de mi hermano desaparecido, y me doy cuenta que ciertas consignas que vuelven, es como la memoria, estamos hablando de la memoria no solo de lo que pasó, sino de lo que hicimos desde el comienzo como reacción a todo esto que había pasado. Esa consigna un poco que vuelve a la memoria de lo que habíamos dicho, genera reacciones, se te acercan personas, te preguntan, te sacan una foto. Bueno, de repente una radio de, no sé, de la provincia de Buenos Aires, de alguien que nunca había escuchado sobre este evento,
lo difundió y habló de eso y conversaron. Entonces se genera un efecto como cuando tirás una piedra y en el agua se multiplica el efecto. Eso es lo que siento que se está produciendo en este momento y ojalá podamos seguir con este estado de ánimo, porque nunca se sabe hacia dónde. Pero bueno, hay una procreación en base a la memoria de nuestras propias acciones pasadas y en base a eso se vuelve a construir. Así que bueno, enhebrando memoria y relato, creo que nosotros también como militantes de la memoria necesitamos retrotraernos a todo lo que fuimos diciendo a lo largo de los años y reinventarlo, ¿no? Justamente me engancho con esto último y esa posibilidad de transmisión a través de qué canales y qué es lo que vamos a transmitir. Cada una de ustedes tiene una experiencia propia, particular y diferente de la época de la dictadura. Entonces, quiero que me cuenten un poco, si quieres vamos contigo, Tere, primera, em, un poco qué fue, qué pasó con tu vida durante la dictadura y cuándo y cómo decides transformar, si es que lo decidiste o nació sin decisión previa, eso en literatura. ¿Qué pasó cuando se convirtió? Ahora Nora hablaba de nuestros relatos y de la posibilidad de narrar aquello que hemos vivido, pasado por la ficción o no, pero hay una recuperación de aquello vivido y transformado en relato. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso, yo acababa de recibirme de letras y tenía, cuando el golpe de Estado hacía un mes que 2 meses que había cumplido 22 años. Yo había tenido una militancia en el centro de estudiantes, una militancia en una organización de izquierda en el centro de estudiantes de filosofía. Y era alguien, bueno, totalmente, bueno, de un rango muy pequeño en la organización militante. Pero bueno, compañeros míos, bueno, fueron tomados presos, uno desapareció y yo decidí irme. Yo no tenía ni cobertura de la organización, ni posibilidades mías de irme a otro lado, a otro país, digamos, posibilidades económicas. Así que me fui a la Patagonia. Y bueno, anduve por varios lugares y recalé en Trelew y ahí estaba el día conseguí un trabajo en un diario que era de la gente de Renovación y Cambio, un diario que 3 meses después cerraron los militares, que se llamaba Diario El Chubut. Y yo hacía ahí las sociales, los bautismos, los casamientos, y justo me habían pedido que hiciera las correcciones en el taller, digamos, porque era escritura en plomo y demás, y eso era de noche, porque la correctora de hoy para mañana había desaparecido, se había ido. Y yo creo que era esto, que estábamos todos escapándonos de algún lugar para ir a otro, o no sé. Lo cierto es que yo estaba esa noche, la del golpe de Estado, en el diario El Chubut, haciendo las correcciones de página para el diario, cuando empezó a vomitar la Teletipo eh, el golpe, digamos, bueno, el golpe mismo. Y entonces, bueno, se empezó a acercar, no había la comunicación que hay hoy, entonces, no sé, unos por otros empezaron a llegar todos los notables del pueblo. Yo era la única mujer ahí, porque todos los trabajadores de la noche eran varones y todos los que venían a ver lo que había pasado eran los hombres notables del pueblo, porque Trelew era todavía un pueblo de 10.000 habitantes, entonces era no sé, el dueño del negocio, el bar, etcétera, etcétera, llegaban a ver las noticias que salían de la Teletipo y había cierto aire de celebración. Así que lo que yo recuerdo es cómo yo mm, cómo disimulaba yo mis gestos, todo, ¿no? Eso es lo que recuerdo, el miedo y demás. Bueno, yo estuve 1 año y medio en Trelew y después vine a Córdoba y viví. Yo lo que puedo decir de la dictadura es que eso me provocó a mí vivir todos esos años de una manera, en lo económico, en lo concreto de la vida cotidiana, de una manera absolutamente miserable.
Vivía acá en Córdoba en una piecita de trastos que vaciaron 3 personas hermosas que tenían un hotel de citas de prostitución, de prostitutas pobres, ¿no? En lo muy marginal. Y ellos, los hermanos García, a los que les hice un poema, podría leer ese poema, ¿no? Les agradezco tanto porque me prestaron ese lugar. Ahí yo fui madre por primera vez de Juana, de mi hija mayor, y yo todos esos años no pude dar clase. Recién en el 93 pude trabajar ahí y conseguí un trabajo en PAMI. Hasta el año 92 yo no pude trabajar porque en los colegios em, pedían bueno, en los públicos no me animaba a presentarme, y en los privados pedían, sabiendo que venía de la Facultad de Letras, en filosofía, que era como decir comunismo o lo que fuere, entonces me pedían un certificado o de mi confesor o de un militar. Y yo por supuesto no tenía ninguna de las dos cosas, ni las iba a buscar a ningún lado, porque incluso el párroco de mi pueblo me había denunciado. O sea que, bueno, fueron años muy, muy duros. También los atravesé con una enfermedad. Fueron años realmente muy, muy crueles. Entonces, el miedo, y la imposibilidad de trabajo. Yo hacía algunas cosas que me traía una de las personas del hotel, me traía a veces un trabajo para que pasara, transcribiera algo, pasara máquina, había una máquina ahí que me prestaban, cosas así, ¿no? Unas chirolas, unos pocos pesos, ¿no? Y luego la generosidad de los otros, como lo he contado, y hay cosas que han aparecido en Aldao, ficcionalizadas, pero por ejemplo, un señor que trabajaba de mozo, que vivía ahí, a veces me traía un huevo, una papa, y me decía, para la chiquita, para mi bebé, cosas así. La escritura, vos me preguntabas la escritura, perdón. Yo escribo desde muy joven, publiqué por primera vez a mis 40 años, en el 93, pero el tema de la dictadura apareció en el 98, en una novela que se llama La mujer en cuestión, que la escribí así en 3 meses, en un verano. Fue lo que escribí de una manera más rápida, aunque después la corregí bastante hasta lograr publicarla. Pero sucedió de un modo casual, porque, nada es casual, todo está hecho de azar y necesidad, como dice Demócrito, pero se había muerto una amiga mía, y yo pensaba, una muy amiga, y yo pensaba en algunos personajes que hablaran de una mujer. Y, y cuando había escrito ya como 40 páginas, pero me pregunté, ¿para quiénes hablan esta gente? Y entonces ahí surgió la figura de una persona que estuviera haciendo un informe y que consultara a varios. Y bueno, inmediatamente apareció la época, porque Eva, que es el personaje, me pregunté cuántos años tenía, le puse 2 años más que yo para tener registro de la época, y así apareció todo. Y ya no dejó de aparecer. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte la experiencia, muy fuerte el relato y esas novelas. Cuando contabas el comienzo, sí pensaba en Aldao, que es una novela tan conmovedora, tan... Sí, creo que toda tu obra, la obra de ambas, es muy conmovedora, por eso somos amigas, pero sobre todo por eso soy devota lectora de las dos. Pero Aldao tiene algo eh, muy descarnado también, ¿no? Muy descarnado y muy brutal. Bueno, gracias por esas Solo respuestas, agregaría Tere. una Sí, cosa, que en medio de la miseria tremenda, yo también rescato la solidaridad que encontré entre las totalmente. gentes más marginales.
totalmente. Eso es muy bello, lo de la papa o el huevo para la chiquita. Sí, y un poco creo que la experiencia de Nora, finalmente este vivir escondidas o silenciadas, hay que ocultar, hay que disimular, siempre aparece alguien o varios alguienes, si se vale esa palabra, que nos rescatan y nos hacen recordar un poco, recuperando lo que decía Nora al comienzo, de la esperanza, ¿no? En el medio de esa oscuridad puede aparecer esa lucecita de esperanza. Nora, ¿tu experiencia cómo fue? Mira, antes de contarte la mía, quiero establecer un vínculo con lo que acaba de decir María Teresa, porque resulta que ese asunto de la miseria que se vivió en muchas ocasiones fuera de los centros clandestinos y que se llamó incilio, ¿no? Que lo llamó Benedetti y habló del incilio. Y me parece que está bien, ¿no? Exilio, incilio. Yo conozco un amigo de mi hermano que también desapareció y fue liberado. Mi hermano no, él y yo sí. Tuvo que abandonar la carrera de exactas, de la cual era un brillante estudiante, y nunca decir que pertenecía a esa facultad, meterse a trabajar en fábricas. Todos los que se quedaron acá, hay que contar esa historia, está poco contada. Y tiene mucho que ver con lo que se vive ahora. Eso es el punto que yo quería traer. Porque cuando alguien dice, y lo escuché de Alejandro Kaufman y me gustó, que aunque él después hizo otras aclaraciones que yo no voy, en las que no voy a incurrir, pero básicamente que esta es la democracia que la dictadura quería. O sea, supongamos que no, claro, o sea, pegamos un salto. Ellos siempre hablaban de que querían dejar a la democracia, bueno, querían dejar una democracia sin un sector importante de la población que quirúrgicamente había que arrancarlo, tirarlo por la borda y tener una democracia civilizada con, como era patria, Dios y propiedad, no sé, Dios, las patria tres y pilares. hogar. Dios, patria y hogar. Bueno, muy bien. Entonces, esto es un poco lo que tenemos ahora desde el gobierno, ¿no? Y se vive una miseria que no se vivía desde hace mucho tiempo, y mucha gente de clase media o estudiantes y demás eh, viven esa situación precaria y sobreviven gracias a la solidaridad de aquellos que tienen ojos para mirar esto. Entonces hay un eco, y por eso la juventud de hoy puede volver a leer libros y puede ser significativo para ellos y ellas que lean libros que fueron escritos hace años, pero que le hablan al presente. Entonces, me parece que ese es el puente con lo que yo puedo contar de mí, que yo soy de las que se fueron. O sea, yo fui secuestrada en, una, en un procedimiento serial donde desaparecieron en un lugar la pareja de mi hermano, después mi hermano en otro lugar con su compañero y después yo en la casa de la familia, digamos, todos fuimos llevados en serie al Centro Clandestino Club Atlético. Y yo ahí escuché que ellos estaban ahí, pero no lo pude verificar hasta mucho después cuando vino la CONADEP y verificó que eso había sido así, que habíamos estado ahí. Bueno, para hacerla corta, como me fui del país y viví en muchos lugares, en esos lugares yo no tenía diálogo con nadie, porque no había WhatsApp, no había muchas cosas que ahora facilitan y también dificultan. En todo caso, las lenguas distintas y mi aislamiento en cuanto a que culturalmente, históricamente, los lugares donde estaban no tenían vínculo con América Latina, y yo no se lo podía contar a nadie, ese hábito de la escritura que yo también ya tenía, lo empecé a desarrollar más en cartas ante todo, que yo le mandaba a mis padres que se habían quedado acá solos buscando a mi hermano, y en cartas a amigos y amigas por todo el mundo, que es el libro que quiero mencionar porque está calentito del horno saliendo, que se llama Tatuajes en papel, que es también una memoria de ese género que practicamos todos y todas en el siglo XX, especialmente a través de estos procesos, y que yo le tengo un amor particular y que revive toda una época que, vuelvo a decir, le habla al presente.
Entonces, yo practiqué mucho ese género y empecé a darme cuenta que el testimonio que yo necesitaba dar, o sea, yo, al igual que María Teresa, no era nadie en términos de militancia, menos que ella todavía. Nunca dirigí ningún centro de estudiantes, habré ido a manifestaciones como independiente, pero no tenía vínculos con la militancia que me permitieran guiarme en la vida afuera, porque cuando tenés vínculos, por lo menos te pueden dar ciertas manos, pero yo estaba un poco solitaria, con amigos y amigas que conocía en el momento y de casualidad. Entonces, no tenía una brújula militante que me organizara la vida y lo único que tenía era el apego a la escritura. Cuando lo traté de volcar como testimonio puro y duro, no me sentí identificada con eso, sentí que no estaba contando una historia que otra hablaba por mí. Y entonces conté ese tipo de cosas en la CONADEP y después en algún juicio, pero para mí yo necesitaba contarlo con otra lengua. Y esa lengua fue la que volqué en Una sola muerte numerosa. Una lengua poética, una lengua disruptiva, una lengua quebrada, y de ahí salió también, como yo no lo pensaba publicar y lo guardé, mi necesidad de escuchar otras voces, porque yo había estado poco tiempo encerrada y me había ido del país. Entonces, todo esto que había pasado acá, a partir de ese momento, yo me fui en el 77, yo lo quería conocer también. Y me dieron, cuando ya estaba refugiada en Canadá, un proyecto, me aprobaron un proyecto para ir a Tucumán, porque yo tenía vínculos en Tucumán, a escuchar voces de gente que había vivido eso. Me encantaba porque era desde otro lugar, en otra provincia que no fuera Buenos Aires, y yo no lo hacía como investigación, sino como proyecto literario. Y ahí hablé con un montón de gente cuyas voces yo entrelacé a mi relato, que terminó siendo Una sola muerte numerosa, que tiene esta visión de coro y que no solamente incluye a la gente afectada, los afectados directos que le dicen acá, o sea, los que tenemos parientes, los que estuvimos secuestrados, sino a todo el mundo, porque fue toda la sociedad la que padeció y la que vivió la dictadura, toda la sociedad es sobreviviente. Entonces, era con un expreso, con una ex detenida desaparecida, con alguien que vivía en el barrio y me contaba, y también sobre gente que vivió situaciones previas al golpe de 76, porque en Tucumán hubo un proyecto piloto que luego se implementó con el Estado en todo el país. Entonces, ese fue mi primer arranque, y cuando publiqué muchos años después este libro, porque yo lo fui escribiendo desde el 77 y es cortito y se publicó en el 96, 97, por primera vez. Así que después seguí con este tema y siempre puse mi nombre, aunque sean personajes, en estos trabajos más autobiográficos que tengo, porque yo lo veía como testimonio y el testimonio no tiene que ser solamente el puro y duro de la declaración firmada para condenar a alguien. Es la experiencia de vida de gente que vivió esta época. Entonces yo me usé como personaje y puse siempre mi nombre, pero son personajes, ¿no? Entonces están la parte más reflexiva en los ensayos, porque yo me preguntaba por qué una sociedad le pasa lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que vuelve, ¿por qué no podemos salir de todo? ¿Y cómo pasa lo innombrable? Porque no es que nos cayeron bombas, se produjo un daño interno en una sociedad. Con la ficción del enemigo interno. Son todas estas ficciones que ahora pululan más, porque estamos en una época en que la crueldad está, como sabemos, en su máximo esplendor y se exhibe. Antes púdicamente se escondía en los centros clandestinos, era secreto, ahora se exhibe, se hace, se dice, se grita. Entonces, unos textos que murmuraran todo esto desde el punto de vista de quien es objeto de esta exclusión, me parecía importante desde el punto de vista narrativo, poético, ensayístico, desde todo el punto de vista.
Y bueno, eso fue lo que hice. En uno de los libros que mencionaste se llama Un día allá por el fin del mundo. Y en ese, y con esto termino, hablo de una persona que también era yo y que quiere escaparse de todo eso. No quiere escuchar más, no quiere vincular, quiere olvidarse. Y a cada lugar donde va, esta historia le viene. Por eso lo que dijeron antes, que nada es casual, bueno, todo es necesario y azaroso al mismo tiempo. Y entonces este personaje, que está construido así, cada vez quiere escapar y cada vez le vuelve en cualquier lugar del mundo, de distintas maneras. Y entonces al final va y lo asume y declara en los juicios de lesa humanidad. Ese es el relato. Y bueno, eso es lo que hice toda la vida, la misma cosa, dándole vueltas al mismo tema de distintas maneras. Que acuerdo en todo lo que dice, pero quiero traer dos cosas que son me parecen sumamente interesantes y que van al nudo de la cosa y del planteo que vos nos haces, Sandra, que es por un lado, bueno, cómo contar esto y esta cosa de lo coral, ¿no? Como que no alcanza una sola voz, hace falta esa multiplicidad de voces rodeando un asunto para ver cómo contar. Y lo otro que ella dice, que vos decís, Nora, el tema de la docuficción, que esto que traes, que también lo trae el cine, que es documental, pero a la vez, como vos decís, necesito de otra lengua, no me alcanza con contar, no me alcanza con el testimonio seco y duro, puro y duro, sino que necesito como otro trabajo de la lengua. Entonces se unen las técnicas de la ficción con la necesidad de lo documental, ¿no? Y bueno, son dos cosas que me parece que están muy fuertes en cómo hemos intentado contar distintos autores esta época. Sí, y pensaba también, Tere, reuniendo lo que están diciendo las dos, en esta tensión entre lo político de la literatura que hacen y lo estético, que es también una exigencia de la propia literatura y de ustedes como escritoras. ¿Y esto cómo lo piensas? ¿Cómo le has dado vueltas tú en tu propia literatura, Tere? En mi caso, debo decir que nunca el origen ha sido, bueno, voy a contar una historia de la dictadura. Digamos, no partió como de una idea así macro y ponerme a escribir sobre eso. Siempre fue algo que apareció así como, entre comillas, azaroso. Por ejemplo, en el caso de la mujer en cuestión, fue, como digo, yo iba a escribir otra cosa acerca de una mujer y de pronto se metió la época y empezó a aparecer muchas cosas, ¿no? Muchos me preguntan si es biográfica, autobiográfica. No, es quizás de lo más ficcional mío, pero claro, todo lo que dicen los entrevistados son cosas que he oído, ¿no? Cosas que uno ha oído por la calle en esa época, algo habrán hecho, a mí no me pasó nada porque yo tenía las cosas no sé qué, y bueno, o lo que comíamos, lo que hacíamos, lo que podíamos, y todo, con todo eso está construido La mujer en cuestión. En el caso de Lengua Madre, que es una novela que ha circulado mucho en esta relación, en relación al incilio, el punto de partida fue que yo encontré, mudándome a esta casa, una carta de mi mamá, me había escrito muchas, pero las perdí, cuando yo estaba en Trelew, y entonces ella me escribía un par me mandaba unas noticias un poco en clave, me mandaba esa carta con una persona que trasladaba ataúdes desde mi pueblo a Río Negro, a Chubut, perdón, porque no se animaba a mandármelas por correo, ¿no? Entonces este vecino me las llevaba. Y cuando yo encontré esa carta en un libro, acomodando la biblioteca en la mudanza, sentada en el suelo de este mismo lugar donde estoy ahora, digo, ay, una novela es una chica, una mujer joven, que encuentra cartas de su madre, bueno,
Y entonces, ¿pero cartas de su madre o cartas a su madre? Bueno, empezó toda una conversación mía con eso, hasta, bueno, que produjo Lengua Madre. Y Aldao toma mucho una parte de Aldao, digamos, la primera parte toma mucho de mi tiempo en ese hotel de citas del que hablo, por supuesto ficcionalizado, porque mucha de la gente que pasa por el hotel, yo está inspirada en personas que vi y viví en otros lugares marginales también. Este, el hotel me daba la oportunidad de hacer pasar mucha gente por ahí. Entonces eso era un recurso interesante. Bueno, en realidad yo me propongo a la hora de escribir lo que me aparece es algo de las formas, una imagen, digamos, y algo de cómo voy a contar eso. Entonces, bueno, por ejemplo, en Los Manchados me apareció una frase eh, y luego me pregunté quién la decía y apareció un monólogo de una mujer y después apareció otro y otro y otro, y la novela está hecha de monólogos. Y ahí aparece el asunto, digamos, en medio de esa restricción formal. Para mí la restricción formal es muy importante quién va a contar, a quién le voy a dar la palabra y la restricción formal. Todos monólogos o son cartas que aparecen o es un investigador que le consulta a muchas personas. Y eso, por lo menos a mí, me permite huir del estereotipo, que es para mí lo más peligroso, digamos, entonces empezar a hablar de la dictadura desde la heroicidad de un sector o desde la condena a otro sector. Me permite trabajar más con los claroscuros porque lo que a mí realmente me interesa contar no es tanto las grandes acciones ni las grandes represiones, sino qué pasaba en la gente común. Y me parece que sobre esto reflexioné bastante más tarde, me di cuenta bastante más tarde, que yo podía hacer eso porque están los juicios y porque los relatos de las torturas y de los torturadores y de las grandes figuras de la represión y también los relatos más heroicos pudieron narrarse en los juicios. Pero hay un lugar a donde la ley no puede llegar, es más abajo. ¿Cuál es la responsabilidad de una vecina que le dice a otra, mira, a mí me parece que aquella está en cosas raras? Y eso resulta que llega a alguien que decide llevarla a esta persona y esta persona desaparece o está presa o la matan o no. La ley no puede llegar ahí, porque es algo que está difuso, pregnando toda la sociedad. Y a mí me parece también que la dictadura fue posible tantos años porque pregnó eso en toda la sociedad. Muy interesante. Sí, me gusta esta reflexión que están armando entre ambas con respecto a la escritura, a la memoria, quienes hablan, quienes no han sido escuchados y por lo tanto se convierten en sujetos de enunciación en las obras de las que estamos hablando, ¿no? Los demás han sido escuchados. Curiosamente, las víctimas directas, eso que también decía Nora, aquellas, los desaparecidos, los liberados, etcétera, han sido escuchados porque han sido escuchados por la justicia. Ese es un tema que se puso bastante también en el tapete ahora en estas fechas, ¿no? Porque es la diferencia, por ahí decía Claudia Piñeiro en un artículo muy interesante, es la diferencia entre un país que hizo justicia con los juicios a los responsables de la dictadura militar y aquellos que no lo han hecho, ¿no? Me parece esta idea de la literatura, díganme si me equivoco, pero la idea de la literatura de
la posibilidad de darle voz a aquellos que no están en las voces oficiales o en las voces normalmente escuchadas, ni en los medios, ni en los juicios, etcétera. Eh, Nora, vamos a ir cerrando un poquito. No sé si quieran decir algo más con respecto a esto. Eh, no sé, Tere, Nora, tienen la Hay una palabra. cosita que yo quisiera decir para un público que no sea argentino. En Córdoba, justamente unos días antes del 24 de marzo, el equipo de antropología forense, que hace un trabajo extraordinario, encuentra restos de 12 personas, digamos, encuentra muchos restos, pero hasta ahora se identifican restos de 12 personas asesinadas ahí. Em, Se trata de una doble desaparición, porque son personas desaparecidas, por supuesto, asesinadas, sabemos ahora comprobado, bueno, lo que de algún modo sabíamos, pero en ese lugar habían sido sacados con una pala todos los cuerpos y llevados a otro lugar, probablemente a las salinas, desaparecieron. O sea, una segunda desaparición a raíz de una inspección que venía de una organización de derechos humanos desde el extranjero. Y claro, cuando uno dice se recupera la identidad de 12 personas, pensamos en esqueletos o parte de esqueletos de personas, pero no, eh, la astilla de un fémur, un diente, o sea, un diente permite saber que ahí fue asesinada una de dos mellizas de 18 años que eran de San Francisco, Córdoba. No se sabe todavía de cuál de las dos. Un diente, la astilla de un fémur de otro, para identificar a otro. Y algo que me estoy poniendo piel de gallina mientras lo cuento, aparece una medallita que Graciela Geuna, que estuvo en la ESMA, en la ESMA, perdón, en la Perla, en el campo de concentración de la Perla, y que, bueno, ha hecho muchas denuncias en la justicia, mucho trabajo de denuncia en los juicios y demás. em, una medallita que dice Graciela y unas fechas, y es una medallita que sus padres le regalaron a los 19 años y ella se la dio a su novio, desaparecido Ujú. y asesinado. Entonces no han aparecido restos de él, pero la medallita habla y dice que él fue asesinado y enterrado ahí y después sacado de ahí. Y aunque no aparezca su cuerpo, esa medallita que él llevaba y que está ahí, habla de él. Y entonces eso, ¿no? Eh, Hablan las personas en los juicios, los testigos, hablan los cuerpos encontrados, hablan los objetos que han estado cerca de esos cuerpos. Digamos, la tierra toda habla de los crímenes. Sí, y el tema de los desaparecidos, porque empezaste diciendo para la gente que a lo mejor no sabe esta noticia de la Argentina, la gente que no está en la Argentina, y pensaba en términos latinoamericanos a través de esta nueva sede nuestra, y la fuerza dolorosa absolutamente dolorosa y sangrienta de la figura del desaparecido, de la desaparecida, como algo que atraviesa la historia latinoamericana, no solo en las últimas dictaduras militares, sino desde la fundación de nuestros estados nacionales hasta los crímenes del narcotráfico o el llamado crimen organizado que también lamentablemente conocemos en México, ¿no? Y como los objetos, ese pedacito de tela, hace poco completo algo que tiene que ver con lo que decía Tere, hace poco una madre que buscaba a su hijo desaparecido, dice, esos restos son de mi hijo.
Dicen, pero hay que hacer las pruebas, ¿usted cómo sabe? Porque yo planché esa camisa en la mañana antes de que él saliera, ¿no? Entonces, me parece que también ahí tenemos que pensar en algo más amplio que nuestra propia historia del país o incluso de nuestra localidad o de nuestra, sí, o de nuestra provincia, de nuestro paisaje de infancia, qué sé yo, y ver qué sucede, y ese es un poco el reto de estas charlas, ver qué está sucediendo en el resto del continente con esto y hasta dónde podemos hacer memoria y hasta dónde se puede hacer justicia si recuperamos este espacio de esperanza como pareciera que se empezó a recuperar en la última marcha del 24 de marzo. Nora, pero creo que te comí tu lugar de habla. Adelante, perdón. Para hacerla breve, no, es un diálogo que se entreteje con hebras de todas y me parece que lo que contó María Teresa al final es muy decidor y que tiene que ver para volver a la palabra literatura, ¿no? Porque todos esos detalles son, y temblores, porque son detalles que van en relato y en temblores, que te tocan el cuerpo y el corazón. Pasar 2 veces por el corazón era lo que decían que significaba memoria. Todo esto lo hace la literatura. No habla de eso, de ese hilado fino. No somos historiadoras con mayúscula de lo grande. Habla de la vida de todos y todas, no héroes y heroínas, no, nada de todo eso. Y creo que contar por ahí hace que pueda llegar, como decís vos, a todas las experiencias que se han vivido con distintos matices en América Latina y que tienen que ver con lo mismo. Por eso nos podemos leer, podemos cantar las mismas canciones, además de hablar la misma lengua, aunque no conozcamos la historia particular de cada país. Eh, Tengo que decir que me ha encantado compartir con ustedes y creo que esto es un cierre. Y bueno, a no ser que quieran agregar algo más, leer algo, no sé, lo que quieran. Yo les iba a pedir que si nos leen algo, algún texto de cada una, y con eso sí cerramos, nos despedimos. Yo que tengo a mano el libro que más quiero, pero que no es el único, pero le tengo un cariño especial por ser el primero, Una sola muerte numerosa, puedo leer, el libro tiene 3 poemas que anticipan cada capítulo. Y bueno, puedo leer el poema inicial, con eso despedirme. Por favor. Cuando me robaron el nombre, fui una, fui 100, fui miles y no fui nadie. NN era mi rostro despojado de gesto, de mirada, de vocal. Caminó mi desnudez numerada, en fila, sin ojos, sin yo, con ellos, sola, desangrado mi alfabeto, por cadenas guturales, por gemidos, ciudadanos de un país sin iniciales. Párpado y tabique mi horizonte, todo silencio y eco, todo reja, todo noche, todo pared sin espejo, donde copiar una arruga, una mueca, un quizás, todo punto y aparte. Muchísimas gracias, Nora Strejilevich, por haber aceptado la invitación y por conmovernos así cada vez que te leemos, cada vez que hablas, cada vez que tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Tere, Yo agradecía este encuentro con Nora y te agradecía a vos, Sandra, que nos hubieras encontrado. Me encanta, me encantó escucharte, Nora. Y bueno, y pensar, Sandra, en torno a esto que es infinito, ¿no? Yo voy a leer, iba a leer otra cosa, pero voy a leer el poema de los hermanos García, de este lugar donde estuve tantos años. El poema se llama Los Hermanos García 1978-1983, que es el tiempo que yo vivía ahí. Está dedicado a Juan, Antonio y Mari. Por la ventana que da a la escuela Alberdi, veo pasar hacia la noche a chicas como yo y a los muchachos.
Los escucho reír en la vereda bajo esta ventana pequeña. Es noche de sábado y los hermanos cocinan puchero de falda y de quijada. Sé que otros se han escondido en el Tigre, en la Patagonia, en Longchamp. Algunos mandan señas, flores sobre la falda desde Oslo, Gotinga o Ámsterdam. Yo vivo tras este ojo de buey, con la quijada contra el marco, mirando a las chicas y muchachos que cruzan la avenida. Es también sábado en la pieza del hotel, sobre los techos de esta casa de citas, junto a la comisaría, donde alquilan los camioneros sus siestas de amor con los colimbas o las mujeres de la Humberto Primo. Aquí, tras el vidrio de esta raja de luz, bajo el ala de unos gallegos venidos de Inriville, espero que pasen los meses o los años. García quiere decir Smith, y el más común de los mortales se llama Juan. Sube cada mañana la precaria escalera con su manojo de llaves y comida, y como una lonja de sol me abre paso entre putas, milicos y viajantes. Gracias. Hermosísimo, hermoso. Quiero agradecerles a las dos esta charla, estos testimonios y que me hayan conmovido como me han conmovido. Muchísimas gracias y gracias a las personas que nos acompañaron acá. Estuvimos con María Teresa Andrueto y Nora Strejilevich. Por favor, además de escucharlas, léanlas. Van a ver qué experiencia maravillosa. Muchas gracias, chicas. Gracias, Sandra. Gracias, Nora. Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos la Abrazo. próxima. No sé si se escucha, pero muchas Se gracias. escucha perfectamente. Un abrazo. Sí. Abrazo. Nos vemos. Hermoso encuentro, gracias.